A continuación, la enseñanza a cargo de nuestra hermana Mayra Lirene. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora de la tarde. Vamos a continuar con las lecciones de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión nos toca la lección 8, la oveja y la dracma perdidas. Amantísimo Señor que moras en los cielos, te damos gracias, Padre bendito de amor, por tu bondad, por tu misericordia, por las bendiciones que nos has dado hasta este día. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí nos has ayudado. Te alabo y te bendigo, Padre Celestial. Permite que los hermanos, las hermanas y las demás personas que escuchan este audio, Señor Jesús, pueda ser de bendición para sus vidas. Te alabo y te bendigo, Padre Santo. En tus manos dejo esta lección. Amén y amén. Nuestra cita bíblica tenemos dos: Mateo 18, del 12 al 14, y Lucas 15, del 3 al 10. Mateo dice así: 18, del 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Lucas 15, del 3 al 10. Del 1 al 7 habla de la parábola de la oveja perdida, y del 8 al 10, parábola de la moneda perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: a los pecadores recibe con ellos y con ellos come. Entonces él se refirió a esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El concepto principal en esta lección es, si vemos en las dos parábolas, es hablar del arrepentimiento y de la restauración. Amén. Entre todas las parábolas de Jesús hay varias que son particularmente conocidas porque tratan de la salvación del perdido. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo son algunas de ellas. Estas parábolas vinieron de una situación determinada. Los fariseos y escribas se escandalizaban de que Jesús se asociara con hombres y mujeres que los judíos practicantes consideraban como pecadores, como lo vemos en Lucas 15, 2, que dice: Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Sabemos nosotros quiénes eran los fariseos y los escribas. Sabemos que ellos estaban muy en contra de lo que Jesús estaba haciendo y buscaban de algún modo encontrar, según ellos, iban a encontrar algún error que el maestro tuviera. Entonces ellos criticaban al maestro por convivir y comer con los pecadores y publicanos.
Estos religiosos se ofendían al ver que el trato que Jesús les daba a los marginados. Y así levantaron una serie de murmuraciones contra él. Los fariseos y demás religiosos se consideraban perfectos por cumplir la ley. Recordemos que estos eran muy extremistas en cuanto a la ley. Entonces ellos se consideraban que todo cumplían la ley bien según ellos, ¿verdad? Pero dejaban de lado a la parte que se podía decir los marginados, como dice nuestra lección. Entonces ellos se molestaron, hermanos, al ver que Jesús convivía con los pecadores, convivía con esta parte de la población que eran los marginados, los pecadores. Ellos no se acercaban con estas personas. Y a veces así hay muchas personas que porque lo ven de cierto aspecto o porque lo ven vestido de cierto modo, no se les acercan. Y tal vez a como está hoy el mundo, digamos que hay que tener consideración en ellos, ¿no? Pero a veces necesitan más de un cariño, de una palabra de aliento, de una palabra de amor, como el Señor Jesús lo hacía anteriormente. Nosotros no somos nadie para hacer este tipo de rechazos, para hacer este tipo de indiferencias hacia las personas. El Señor Jesús lo hizo y nos dio ese más grande ejemplo de amor hacia el pecador, de amor hacia aquellos que eran rechazados por estos religiosos. Hoy en día tal vez nosotros tengamos la oportunidad de poder hacer un gesto con alguna persona necesitada, lo hagamos, porque no solo estamos demostrándonos a nosotros que podemos hacer un acto de caridad, estamos demostrando, estamos reflejando el amor de Jesús en nosotros para con las demás personas. No estemos dentro del montón de religiosos y que al vecino, al necesitado, le damos una mala cara, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, a fin de mostrar que a diferencia de la actitud de los fariseos y de los escribas, Dios se goza cuando los pecadores se arrepienten. La primer parábola, que es la de la oveja perdida, se basa en una de las principales actividades de la sociedad israelita. Esta era una actividad muy común, el pastoreo de ovejas. Y en cambio, la segunda parábola, en Palestina, era muy común que las doncellas tuvieran 10 dracmas de plata. En muchos de los casos, constituía la herencia de sus padres y estas piezas vendrían a ser las arras que se dan en el matrimonio. Entonces, al casarse estas jóvenes judías, llevaban como parte de su atuendo las 10 dracmas de su herencia. De ahí que procuraban cuidarlas con mucho celo, porque para ellas constituían un valioso tesoro. Y pues el que faltara un dracma, una parte de la herencia, representaba para ellas una enorme tragedia. Amén. En este pasaje que acabamos de leer de Lucas, podemos ver que muchos se acercaban a Jesús para oírle. Dice el versículo 1 que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y aparte iban los fariseos y los escribas. Muchos de estos iban para que Jesús, con las palabras que él decía, fueran transformados de sus vanas esperanzas y le creyeran a él. Pero muchos otros iban nada más para buscar, como ya les mencioné anteriormente, algo que no les pareciera,
para que pudieran atacar a Jesús. Entonces Jesús les refiere a los fariseos la ilustración sobre la búsqueda de la oveja extraviada. Las ovejas tienen instinto de manada. Tienen que ser guiadas porque son ingenuas y frecuentemente se meten en espacios peligrosos y se atascan. No pueden cuidar a sí mismas. Entonces, pues por eso necesitan de un pastor, de una persona que las esté guiando. El pastor tenía en este caso 100 ovejas y una de ellas se les pierde. El pastor conoce a todas sus ovejas. Yo no sé si en esta parábola de la oveja perdida, ¿verdad? El pastor tal vez las tenía ya conocidas por número, o no sé cómo las distinguía, pero él distinguía a sus 10 ovejas. Y yo me quiero imaginar que cuando él perdió una de ellas, encontró en su corazón una desesperación tremenda, ¿verdad? Aunque tenga las otras 99, su rebaño es de 100 y no quiere que ninguna se le pierda. Entonces, así como vimos de que las ovejas pues son un poco ingenuas y que pues, se pierden fácilmente, este hombre, este pastor, pues estaba desesperado pensando, yo creo, a dónde se había ido. Yo creo que pensaba en el peligro que pudiera encontrar allá afuera y todas las cosas que le pudieran pasar, porque ya no estaba esa oveja al cuidado del pastor, pues ya se había perdido, como se dice, ya se había salido del redil. Por eso esta parábola menciona: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Pues sabían entonces el peligro que había en el desierto y que esta oveja sería presa fácilmente de las fieras que allí se pudieran encontrar. Sabía este pastor que la oveja sería incapaz de hallar el camino de vuelta al rebaño. Entonces dejó las 99 en el desierto y fue tras la que se perdió. Y así pasa, hermanos. Si alguien se aleja de la iglesia, que deja de llegar, tal vez en algunas ocasiones por alguna situación mínima, va a depender mucho, hermanos, de la madurez que nosotros tengamos, si dejamos nuestro redil, si dejamos el rebaño y nos apartamos y nos vamos al mundo. El Señor Jesús va a estar preocupado por la que ya se fue, porque ya no va a estar en la iglesia, porque ya no va a llegar a la iglesia, porque ya no va a adorarle, porque ya no va a alabarle, porque va a ser presa allá en el mundo de lo que hay afuera. Y nosotros conocemos cómo está el mundo en la actualidad. Por eso esta parábola menciona más adelante que en el versículo 5, que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Porque el Señor Jesús se alegra cuando alguien regresa. Hay fiesta en los cielos, dice el versículo 7, cuando un pecador se arrepiente. Porque aunque hayan 99 en la iglesia, ese uno está siendo presa en el mundo por todas las barbaridades que ahorita hay. Porque si es una oveja que no tiene la madurez necesaria, va a ser presa fácil de las fieras de allá afuera, de las fieras del mundo. Va a ser presa fácil de todo lo que ofrece este mundo, de la vanidad, de las drogas, del alcoholismo, de todo lo que hoy se está viendo. Entonces, debemos nosotros, hermanos, de ir madurando, estando en el redil de los que pertenecemos a esos 99, orar por crecimiento, por madurez,
por la búsqueda del Espíritu Santo. Debemos de orar nosotros que estamos en el redil por aquellas ovejas que están perdidas. Y si podemos ir a rescatarlas, alabado sea el Señor. Y la gloria va a ser para Él. Amén. Entonces, recordemos que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque ya no está más afuera del redil, ya regresa esa oveja a su rebaño. ¿Y qué dice? Que la carga sobre sus hombros gozoso. Pues ¿cómo no va a estar gozoso el Señor si hay alguien que ha regresado a su redil? ¿Por qué? Porque ya conoció la palabra del Señor, porque ya conoció de Dios y de sus maravillas. Amén. Entonces el Señor se pone contento. Y nosotros, ¿a poco no nos ponemos contentos cuando alguien que ya no llega a la iglesia y vuelve a llegar y lo vemos y lo saludamos? Hermano, me da gusto saludarte. Hermana, me da mucho gusto que estés aquí. Al menos en mi caso sí me he acercado cuando a veces no he visto a algunos hermanos o algunas hermanas y las saludo y me da mucho gusto de verlas. Aunque a veces siempre estamos orando, pero no es lo mismo de verlas nuevamente, ¿verdad? Entonces este pastor, cuando le encuentra, gozoso la trae sobre sus hombros. Dice el expositor que poner a las ovejas en los hombros era una práctica familiar entre los pastores, sobre todo cuando el animalito estaba enfermo, fatigado o por cualquier motivo, lo que no podía caminar, se cargaba en los hombros. Entonces encontrarla fue motivo de gran alegría. La búsqueda había acabado. El gozo de haberla hallado hizo que el pastor se le olvidara el cansancio, su desvelo, yo no sé, hambre, hasta sus preocupaciones, ¿verdad? Porque había encontrado esa oveja. Y que si había sufrido la oveja alguna herida, pues el pastor la curaría. Y así pasa cuando regresamos a la iglesia y nos entregamos a los brazos del Señor y dejamos que el Señor nos cargue. Nos cura nuestras heridas, de verdad. Cura nuestras heridas, lava nuestro pecado, se olvida de nuestro pecado y nosotros nos sentimos bien y volvemos a estar en los brazos del Señor. Amén. Entonces, qué bonita parábola, no solo porque el Señor Jesús se alegra, sino porque nosotros volvemos a su redil y volvemos a estar en los brazos del Señor. Después de que el Señor cura nuestras heridas, entonces empezamos a servirle, empezamos otra vez como estábamos antes en la iglesia, sirviéndole al Señor. La dracma perdida. Encontrar una moneda en una casa de Palestina era verdaderamente difícil, ya que las casas eran oscuras, sin más que una ventana. El suelo era de tierra cubierta de pajas o de caña. Entonces dice el expositor que era como buscar una aguja en un pajar. Para aquella persona que perdía una moneda de estas, pues representaba, como la parábola anterior, desesperación, porque como vimos en el significado del dracma, en muchas de las ocasiones representaba pues la herencia de los padres hasta esas jovencitas, ¿verdad? Entonces esta mujer buscaba con diligencia su moneda, hacía una búsqueda minuciosa, exhaustiva. Yo no sé cuánto tiempo se llevó en encontrarla, si se llevó días, horas, no lo sé, pero hasta puso su casa de cabeza, como comúnmente se dice. Se volvió en este caso ella, por buscar algo,
necia hasta que lo encontrara, ¿verdad? Entonces su búsqueda ardua le dio resultado. ¿Por qué? Porque la mujer encuentra su moneda. Tal vez estaba como el pastor, cansada, pero ahora se sentía tranquila, en paz, porque ya la había encontrado. Y en ambos casos dice que se reunieron con sus amigos y vecinos, diciéndoles que se gozaran porque habían encontrado la oveja, en el otro caso, el dracma perdida. Notemos aquí dos cosas. La oveja se descarrió sola y la mujer, por descuido, había perdido su dracma. Entonces, hermanos, a lo que quiero llegar es, ya sea que por algún descuido o por descarriarnos solos perdamos nuestra salvación y nos alejemos de la iglesia, estamos a tiempo de volver a ella, de volver a reconciliarnos con Jesús, de volver a hacer que haya fiesta en los cielos por ese pecador que se arrepiente. En ambas parábolas, en los últimos versículos, hay un denominador común que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Entonces, hay gozo delante de los ángeles de Dios porque un pecador se haya arrepentido. Ya sea que hayamos descuidado nosotros nuestro camino en el Señor, o que por algún motivo nos hayamos descarriados, como se fue la oveja y se perdió. Pero estamos a tiempo de volver y regresar a ese camino, y que nuestro pastor, nuestro Rey de Reyes, nuestro amado Jesús, cure nuestras heridas, sane nuestras heridas, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo les invito a que sigamos adelante en el camino del Señor. Si para el pastor y para la mujer lo que se les perdió era algo tan amado, tan preciado, cuanto más la vida de una persona vale más para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros valemos mucho para el Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En estas parábolas son dos personajes los que sufren, el pastor y la mujer. Pero cuando nosotros nos alejamos del camino del Señor, cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, el que sufre es el Espíritu Santo. El arrepentimiento es cuando empezamos a sentir lo que el Señor está sintiendo. Entonces lamentamos el habernos alejado de Él. La preocupación del pastor se centra en la oveja errante, la que se extravió, y aunque tenga otras 99 como se los mencioné, Él está preocupado por esa que se fue, por esa que ya no está. Así es Dios, está preocupado por aquellos perdidos, por aquellos que todavía están en pecado. El pecador viene siendo esa oveja que está descarriada, que se encuentra vagando allá afuera, siendo presa del mundo, siendo presa de todo lo que sucede, que está vagando sin rumbo, sin esperanza, fuera de toda posibilidad de redención y ajena a toda posibilidad de heredar las promesas del reino de Dios. En una ocasión, a veces cuando no llega la prédica a tiempo, Aaroncito nos da una reflexión de 3-4 minutos. Pero en una ocasión él estaba parado sobre su tapete donde juega,
Y él mencionaba: hermanos, yo les invito a que sigamos el camino de la bendición. Y supongamos, mencionaba él, que nuestro tapete es Dios. Que si yo doy un paso fuera de mi tapete, Dios se está quedando detrás mío. Y no es así, hermanos. Y tiene razón. Que todo lo que hagamos, lo hagamos tomados de la mano del Señor y no dejándole atrás, no dejando que las preocupaciones de este mundo nos alejen de Él, no dejando que las preocupaciones, los problemas que tengamos, dejemos atrás a Dios. Al contrario, tomarlo con más fuerza y decirle: Señor, cárgame entre tus hombros porque estoy herida. Señor, cárgame entre tus hombros porque estoy a punto de desfallecer, estoy a punto de desmayar por la preocupación, por la enfermedad, por lo que te esté agobiando, hermano. No dejemos que las cosas que nos estén pasando nos alejen de nuestro Señor Jesús. Y en otra ocasión también Aaroncito mencionaba que a veces, teniendo ya las bendiciones que el Señor Jesús nos da, nos alejamos. Como dice en Proverbios 37, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, hermanos, en cualquier situación que estemos pasando ahorita, no permitamos que nos alejemos de nuestro Señor Jesús. Arrepentámonos de todo lo que hemos hecho mal, de lo que estemos haciendo mal, y volvámonos a Jesús. No demos un paso sin Dios. No demos un paso sin estar tomados de la mano de Dios. El Señor sigue buscando al pecador. Aún desea mostrar su gracia salvadora a aquellos que se arrepienten. Es el mismo Dios misericordioso que no rechaza ni desprecia a nadie. No como los escribas y fariseos que rechazaban a aquellos que se veían de cierto modo, a los que ellos consideraban pecadores. El Señor Jesús no era así, no fue así, y nos dio el ejemplo de amor más grande. Recordemos que por muy grande que sean los pecados, hoy puede ser el día en que nos reconciliemos y volvamos al redil. Hay posibilidad todavía de arrepentimiento. No hay persecución en este país como lo hay tan fuerte en otros países que nos comentaban, por ejemplo, los misioneros que vinieron. En África la persecución es tremenda, hermanos. Tienen que alabar al Señor Jesús escondidas, prestar casas para que no les vaya a pasar nada a los que ya han aceptado y conocido al Señor Jesús. Sigamos pues, hermanos, adelante buscando la presencia del Señor cada día. Y alegremos el corazón del Señor cuando nos arrepintamos de algo, cuando un pecador se arrepiente. No dejemos de orar por aquellos que ya no llegan a la iglesia, que se han alejado por la situación que sea. Podemos ir nosotros en busca del perdido para hacerle volver al camino, usando los recursos que estén a nuestro alcance. Y como les mencionaba, reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Espero, hermanos, esta lección les haya sido de bendición.
Amantísimo Señor que moras en los cielos. Señor, todavía tenemos oportunidad de poder acercarnos a ti. Permite, Señor Jesús, que aquella persona, aquella oveja que está perdida, pueda volver al redil y estar en tus brazos y que cures sus heridas. Te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que están pasando por alguna situación difícil, Padre, de economía, de salud, Señor Jesús, emocional. Ayúdales, Padre eterno. Sé con ellos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias, Padre bendito. Que el Señor les bendiga, hermanos.